tardes. Mi grupo de exposición está conformado por Camila Juliá, Wilder López y yo, Alejandro Guerrero. Nosotros vamos a exponer estrategias de aprendizaje. Aprendiendo a aprender. Cuando nosotros nacemos, no sabemos cómo estudiar ni cómo aprender, y los padres y los profesores pocas veces ponen énfasis en enseñarnos a hacer eso. Entonces, ¿por qué debemos aprender a aprender? Bueno, porque esto facilita el proceso de aprendizaje, de estudio y de retención de la información. ¿Para qué lo necesitamos? Bueno, el tiempo que nosotros empleamos en esto se debe traducir en que esos procesos se vuelvan notas más eficaces, que aprendamos a retener la información de mayor manera, porque por ejemplo pasa que uno está en su casa y tiene un parcial 2 días después, entonces uno estudia y se mata, y estudia mal porque estás estudiando con estrés, sueño, cansancio y límite de tiempo. Entonces presentas, tienes notas mediocres y no aprendes nada. Por eso estas herramientas de estrategia de aprendizaje ayudan a retener la información. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que debemos hacer es interesarnos en aprender a aprender, porque si no lo hacemos, entonces, si no hay ese interés, no logramos nada. De segundo está conocer las estrategias, cuáles son, cómo emplearlas y cuáles son sus beneficios y sus contras. Y tercero es saber cuáles nos están funcionando, irlas aplicando, autorregularse para saber si esas estrategias no están funcionando, si no nos está funcionando, corregir los errores, etc. Ahora, lo que no es aprendizaje. Es falso creer que la responsabilidad de aprender no es del alumno. En contrario, es del total responsabilidad del propio estudiante aprender a aprender y a estudiar. ¿Por qué? Porque pasa que muchas veces culpamos a los profesores, culpamos a las materias, culpamos a todo lo demás, en vez de vernos nosotros mismos y decir que no estamos haciéndolo efectivamente. También es falso creer que por estudiar mucho con una metodología vamos a salir bien, porque no todas las metodologías funcionan a cada persona. Cada persona tiene su manera de funcionar y las metodologías se adaptan a cada persona según eso. Entonces uno tiene que ir autorregulándose para saber cuál usar en un momento dado. Por ejemplo, para una exposición o para un ensayo es mejor hacer subrayar con resaltador, para un examen es mejor hacer fichas, etc. Que también necesita una persona y un estudiante poder de convencimiento y creer en su eficacia personal para poder hacer las 4 grandes decisiones. La primera es la elección de métodos a emplear, esa es la metodología. La segunda es la intensidad en el estudio, la cantidad de tiempo que le dedicamos a una materia como tal o a estudiar, y la atención que le dedicamos, porque si no le dedicamos atención nos distraemos muy rápido. La tercera es la persistencia, que es la constancia o la perseverancia. Y el autocontrol en cada paso que se vaya dando. O sea, el estudiante debe tener autorregulación para saber en qué momento está fallando y corregir los errores de los demás pasos anteriores y poder tener mayor eficacia. Ok, perfecto. Las estrategias de aprendizaje. Podemos entender como estrategia de aprendizaje el proceso por el cual el alumno elige, observa, piensa y aplica los procedimientos a elegir para conseguir un fin. Okay, para que una estrategia se dé, ¿verdad?, se requiere un listado o un conjunto de técnicas, ¿verdad?, que se van a desarrollar para que el alumno pueda conseguir su objetivo. Estas técnicas, ¿verdad?, se van a adaptar dependiendo del alumno y del entorno que esté presente. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la técnica no es estrategia, ¿verdad? Podemos definir a las técnicas como las actividades que realizan los alumnos cuando aprenden. Puede ser repetir, puede ser subrayar, puede ser realización de esquemas, realizarse ellos mismos preguntas, o también puede ser participar entre ellos para compartir información. Las estrategias, ¿verdad?, se consideran las guías de las acciones que hay que seguir, ¿verdad? Estas son esenciales, ¿verdad?, a la hora de conseguir un objetivo. Dicho en otras palabras, podemos decir que las estrategias es simplemente la selección de las técnicas para llegar a un objetivo. En las estrategias de ensayo,
¿verdad? Tenemos que son básicamente el recordatorio de información a través de la repetición, ya sea de forma escrita o oral. En las estrategias de elaboración, ¿verdad? Tenemos que estas se basan prácticamente en la elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales, entre otros. Las estrategias de organización consisten principalmente en lo que sería la agrupación de la información, ¿verdad? Entre la información que se nos hace familiar y la desconocida, para así asociarla y poder comprender mejor la información. En las estrategias de comprensión, ¿verdad? Esta nos habla principalmente de todas las estrategias nombradas anteriores: la ensayo, la elaboración, la organización, para así poder verificar si estamos estudiando bien, y en tal caso de que no estemos empleando una buena estrategia, poder identificar y verificar cuáles son las estrategias correctas que debemos emplear. Y en las estrategias de apoyo, ¿verdad? Son las últimas fases de todas las estrategias, también engloba todas las anteriores, y se trata básicamente de lo que serían las evaluaciones finales y en la forma en la que estemos seguros y que procesamos y entendemos toda la información. Procesamiento de información. El procesamiento de información, ¿verdad?, se basa en un proceso que consiste en codificar, comparar, localizar y almacenar la información, para así luego generar lo que sería la inteligencia humana y la creación del conocimiento. A través del procesamiento de información es como la ventana que todos poseemos para poder adquirir nuevos conocimientos con los pasos que ya acabo de mencionar. La comprensión. La comprensión es un proceso sumamente complejo. Comprender requiere codificar la información, una información en bruto que se nos da a algo concreto que es sumamente personalizado. Esta codificación de la información puede ser de 3 tipos o 3 códigos distintos. Son el código lógico-verbal, que se refiere a las palabras y el vocabulario; el código visoespacial, que es una información sintética, intuitiva y global; y el código analógico, que es un poco de ambas y puede decirse que es una relación entre 2 o más cosas a través de la semejanza o utilizando analogías. Estos 3 códigos funcionan de manera independiente, es decir, gozan de autonomía funcional. El código lógico-verbal. Dentro del código lógico-verbal tenemos que tomar en cuenta 2 cosas: el dominio del vocabulario y las estrategias que debemos utilizar para conseguirlo. En cuanto al dominio del vocabulario, debemos dominar 2 tipos de vocabulario específicamente: el vocabulario común, que se refiere a aquel que utilizamos en todas las materias en general, y por lo general son verbos base como aprender, evaluar, codificar, entre otros. El vocabulario específico, que se refiere a los términos que utilizamos en las materias en sí, es decir, en cada una de las mismas. Estos son términos manejados entre 20 y 30 palabras aproximadamente. Dentro de las estrategias para lograr dominar este vocabulario, podemos utilizar 4 cosas. La primera, anotar los nuevos términos. Luego de anotarlos e internalizarlos, tenemos que identificar los términos que son sinónimos a él o que lo pueden sustituir. Posteriormente, debemos diferenciar los distintos sentidos o connotaciones que pueden tener estos términos en los diferentes contextos. Y por último, debemos utilizar en nuestro vocabulario o en nuestro hablar cotidiano estos términos que hemos adquirido. Este código específicamente utiliza la razón y la lógica para organizar la información de manera lineal, y en este se utiliza el hemisferio izquierdo. El código visoespacial. El código visoespacial, por el contrario, agarra varios bloques de información y las codifica, haciendo representaciones mentales de la misma. Dentro del código visoespacial tenemos modelos de representación gráfica que podemos utilizar, dentro de los cuales están los mapas mentales, las supernotas, las tablas o cuadros, los mapas conceptuales. Para esto utilizamos el hemisferio derecho. Los mapas mentales. Los mapas mentales son una estructura gráfica donde se reflejan puntos e ideas centrales de un tema, estableciendo relaciones concretas entre ellos. Los mapas mentales cuentan con 4 tipos de características. Las características generales, que pensamos con palabras e imágenes.
Posterior a esto tenemos la jerarquización y la categorización. En cuanto a la jerarquización y a la categorización, tenemos la utilización de conceptos clave de los cuales debemos derivar otros de menor relevancia o que son subordinados a los mismos. Asimismo, están las características específicas dentro de los cuales se encuentran el compromiso personal, el aprendizaje multicanal, la organización, las palabras clave, las imágenes visuales y el trabajo total del cerebro. En otro orden de ideas tenemos las características técnicas básicas. Estas se refieren a la utilización de un tema y una imagen de centro, ideas principales que sean ubicadas en el centro del mapa y que sinteticen la información que queremos representar en dicho mapa mental. Por otra parte, las ideas secundarias deben desprenderse de cada una de las ramas y dichas ramas deben tener una progresión descendente. Por último, tenemos las características complementarias. Esto se refiere a el uso de ideas principales con letras más grandes para poder identificarlas y colocar las palabras sobre líneas una abajo de la otra. Asimismo, tenemos las tablas o cuadros. Las tablas o cuadros son ideales para clarificar una estructura sobre cómo se organiza una información que debemos procesar. Esta información se coloca en dichas tablas en relaciones de subordinación entre los elementos que la constituyen. Para poder elaborar o para seguir un proceso específico con dichas tablas se utilizan 3 pasos. Utilizar tablas de doble entrada es lo ideal. ¿Por qué? Porque así podemos, este es un ejemplo de una de ellas, porque así podemos colocar en 2 secciones la información organizada y lo que debemos conocer de ella. Por otro lado, podemos destacar con distintos tipos de letras las relaciones de principalidad y subordinación. Es decir, las ideas centrales podemos colocarlas con un tipo de letra mayúscula, cursiva o que resalte sobre la explicación o las ideas que se subordinan a la misma. Y finalmente, debemos tener en claro, para poder estudiar con las mismas, que se deben tener claras las relaciones o se deben observar a simple vista qué está subordinado a la idea central, para así, al observarlo, aquellas personas que tienen memoria fotográfica les resulte más sencillo, o si no, tener de manera más clara al realizarlo qué cosas se desprenden de qué cosas. Tenemos los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son una técnica utilizada para representar gráficamente el conocimiento a través de una red de conceptos, cuyos enlaces de los mismos representan las relaciones que estos tienen. Estos tienen 3 elementos fundamentales: los conceptos, la proposición y las palabras enlace. Los conceptos se refieren a acontecimientos u objetos. Según Novak, es desde una perspectiva totalmente individual, ya que el concepto que tiene una persona puede ser distinto al que tenga otra en cuanto a fondo y forma. La proposición. La proposición sostiene 2 o más términos conceptuales más una palabra enlace. Es decir, la propuesta tiene que estar elaborada con términos y palabras enlace que nos permitan ver de manera clara cómo estamos enlazando nuestro mapa conceptual. Y por último, las palabras enlace, que son una especie de conectivos especiales para los mapas conceptuales. Como sus 2 palabras lo describen, sirven para unir conceptos. Asimismo, estos tienen 3 características. Específicamente, jerarquización, selección e impacto visual. La jerarquización se refiere a colocar las ideas centrales sobre las que están subordinadas de manera más clara o más grande para resaltar así, de este modo, su relevancia dentro del mapa conceptual. La selección se refiere a la información que vamos a colocar en el mapa conceptual. Cuando son temas muy extensos, debemos hacer una selección ardua de los términos o frases o palabras que son muy relevantes o muy importantes de recordar para colocarlos en un mapa conceptual, ya que hacer un mapa conceptual demasiado extenso es algo contraproducente y no es una buena técnica de estudio. Y por último, el impacto visual. Debe ser algo claro, debemos realizar un mapa conceptual
con la intención de que otra persona que lo vaya a leer lo entienda, porque de este modo estamos asegurándonos o cerciorándonos que el mapa conceptual está bien construido. Los mapas conceptuales tienen dos formas de utilizarse. La técnica memorística, que son aquellos mapas conceptuales que están construidos en los libros y sobre los cuales nos apoyamos y memorizamos su estructura, y como técnica de estudio personal, o sea que cada persona o cada estudiante elabora un mapa conceptual de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. Realizando un mapa conceptual alcanzamos 3 dimensiones específicas. La dimensión cognoscitiva. Esta desarrolla nuestra capacidad de pensamiento, es decir, de sintetizar, estructurar, de evaluar cómo vamos a disponer el conocimiento que debemos adquirir. Una dimensión personal. Esta desarrolla el autoconcepto, es decir, la capacidad de construir con la información que tenemos un concepto personal. Y por último, una dimensión social. Esta dimensión solo se alcanza cuando construimos mapas conceptuales entre muchas personas y unimos conocimientos, porque a través de los mismos podemos compartir nuestro autoconcepto. Y finalmente, los mapas conceptuales, como recomendación, deben elaborarse de la siguiente manera. Se deben identificar conceptos clave. Una vez identificados estos conceptos clave, debemos hacer una lista de aproximadamente de 10 a 12 conceptos que sean muy relevantes, es decir, aplicar el proceso de selección en los mismos. Ordenar dichos conceptos. Situar los conceptos más generales en las partes más superiores del mapa conceptual y los subordinados debajo de ellos. Unir los conceptos mediante líneas luego de que hacemos eso y señalar gráficamente o explícitamente en el mapa los enlaces que tienen entre los conceptos que estamos colocando en el mismo. También tenemos la estrategia de utilizar supernotas. Esta estrategia es una estrategia aparte de los mapas conceptuales y los mapas mentales, porque a través de la misma no se alcanzan las dimensiones que logran los mapas mentales y los mapas conceptuales. ¿Por qué? Porque los mapas mentales y los mapas conceptuales registran la información a la par de las imágenes. Por otra parte, las supernotas, aunque lo hacen, no lo realizan de la misma forma, porque son notas tomadas de manera muy rápida. Es decir, ¿qué son las supernotas? Son aquellas que buscan captar el punto o los puntos claves de una charla, reunión o clase sobre la cual queremos registrar información valiosa de manera secuencial. Estas supernotas tienen un fundamento. Estas deben ser totalmente simples para que el cerebro la registre por pequeñas unidades. Y al mismo tiempo deben utilizar recursos como imágenes, sonido, olores, colores, sabores, sentimientos, es decir, son totalmente descriptivas. Podemos decir que se trata entonces de organizar pequeños grupos o paquetes informativos en el que exista el componente verbal, pero el componente simbólico. Pero estos componentes no son analizados ni premeditados de la misma manera que los mapas mentales y los mapas conceptuales. Las supernotas tienen 3 características principales. Es decir, busca lo más relevante de lo que estamos escuchando o presenciando, porque es totalmente imposible anotar o registrar cada una de las palabras que se dicen o que se copian en una clase, reunión o en una charla. Asimismo, lo que las diferencia es que llevan una secuencialidad. Quizás esto es lo único que se cuida en dichas supernotas. Y tienen una estructura básica de conocimiento. Es decir, como ya dije, es una estrategia que no cuida mucho la parte del conocimiento aunado a la parte de imágenes, ya que se va dando según la secuencia de la charla, reunión o de la conferencia.